Muy bien, un saludo para todas las personas que están observando este video tutorial. Un gusto para mí transmitir de alguna manera o contribuir en la formación del futuro contador público. En este sentido, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que sigue el proceso como está definido justamente en el texto impreso que acompaña estos videos tutoriales. Siempre recalcarles que es importante y fundamental que la persona interesada en aprender y observar estos videos tutoriales haga el seguimiento con el texto impreso, ya que la parte teórica está debidamente difundida en el textito. Muy bien, el día de hoy hablaremos rápidamente de un tema muy cortito, interesante, que es el tema número 5 y justamente habla del ciclo contable. ¿Qué entendemos por ciclo contable? ¿No es cierto? O simplemente, ¿qué entendemos por ciclo? Ciclo se refiere a un tiempo, ¿no es cierto? Un inicio y un final. Es decir, muchas veces en las escuelas nos enseñan del ciclo de vida, por ejemplo, ¿no? Nace, crece, reproduce y muere. Entonces es un ciclo que constantemente se aplica, y en contabilidad también existe un ciclo, es decir, existe un proceso en el cual debemos de hablar y seguir. Y justamente es el tema y hablando del ciclo contable. Perfecto. Por decir, yo tengo por acá un cuadrito resumen, por ejemplo, de lo que es un ciclo contable. Miren, y este cuadrito resumen justamente se encuentra en el texto impreso, sí, del ciclo contable, donde van a poder conocerlo a detalle, más o menos en qué consiste y todo lo demás. Por lo que vamos a enfocarnos prácticamente en este pequeño cuadro que lo elaboré de manera sintética y de manera resumida. ¿Por qué es importante hablar del ciclo contable? Porque este ciclo contable es el que nos va a definir qué proceso debemos de seguir en la contabilidad. Una primera interrogante, por ejemplo, es ¿qué es la contabilidad? ¿Qué se entiende por contabilidad? Bien, como les decía, por ejemplo, ¿qué se entiende por la contabilidad? Miren, y luego voy a pegar justamente acá el concepto de contabilidad para recordar un poquito. El concepto que se ha definido en el tema número 1 justamente del texto. Pero es importante analizarlo paso a paso, además en el texto está impreso con un ejemplo. Pero la contabilidad hoy en día es una herramienta necesaria e indispensable para el registro o anotación de las transacciones u operaciones. Fíjense, es una herramienta necesaria e indispensable dentro de las empresas, ¿me entienden? Dentro de las empresas para el registro o anotación de sus transacciones. Hoy en día esta contabilidad, este registro contable se lo lleva a través de sistemas informáticos. Y obviamente el que es responsable de la ejecución contable tiene que conocer las normativas para no equivocarse, es decir, cumplir lo que se debe hacer y cómo se debe hacer. Pero hasta acá la función principal de la contabilidad es registrar las transacciones que se generan en una empresa, y su objetivo de la contabilidad es esto, el de proporcionar información económica y financiera, ¿no es cierto?, del negocio de la empresa. Después de un periodo, para hacer conocer a los dueños del negocio de la empresa en qué situación se encuentra, si su negocio obtuvo una utilidad o obtuvo una pérdida, como también cómo está su situación financiera, si es que económicamente se encuentra bien o es que tiene muchas deudas, etcétera, etcétera. Nos referimos a los activos pasivos. Por lo tanto, fíjense, este concepto dice, es el registro de las transacciones u operaciones que desarrolla una empresa. ¿Para qué? Para cumplir un propósito, ¿no es cierto? Un propósito. Entonces, fíjense, ese es el proceso que debe seguir la empresa. Es más allá se explica que esta registración o esta anotación que vamos a hablar justamente se lo llevan en diferentes libros de la contabilidad. Por lo tanto, el ciclo contable, como les decía, es el proceso que se sigue en contabilidad para cumplir con este propósito, es decir, registrar las transacciones y como punto final emitir información, es decir, diagnosticar en qué situación se encuentra la salud financiera de la empresa, ¿no es cierto?
Entonces, un ciclo contable inicia con este propósito, con el primer documento, que es el balance inicial. Es el documento de un primer estado financiero que se elabora y que todas las empresas en nuestro país deben elaborar, donde deben hacer conocer con qué situación financiera y patrimonial está iniciando ese negocio. Más adelante, que es el siguiente tema, vamos a ver el balance inicial a profundidad y con ejercicios prácticos. Una vez que inicia la empresa, ¿qué hace? Registra sus operaciones, es decir, comienza a trabajar, comienza a ejecutar sus actividades. Por lo tanto, en esas transacciones, si recuerdan, hablamos también en documentos mercantiles, que en las transacciones se van a generar documentos mercantiles. Entonces, como primera instancia, se debe registrar el balance inicial en este primer libro, que es el libro diario. Y después, una vez que la empresa registra su primer documento, que es el balance inicial, que se lo llama a través de asiento contable, asiento de apertura, comienza a tener la empresa transacciones, repito, y estas transacciones se debe registrar también en este libro. Es decir, en primera instancia se registra el balance inicial en el libro diario, y después, seguidamente, ya las transacciones que va a empezar a ejecutar la empresa se los registra también en el libro diario, ¿cierto? Entonces, el libro diario es el documento, es el libro principal de primera entrada, es el primer documento donde se registran las transacciones a través de asientos contables, ¿no es cierto? Actualmente se lo lleva a través de comprobantes contables, que se explicó también en su momento en el punto de documentos mercantiles o comerciales, los cuales generan automáticamente el libro diario. Entonces, este es el primer libro, podemos decir, donde recibe la anotación de todas las transacciones, que es el libro diario o libro de primera entrada. Hoy en día, repito, las transacciones se lo llevan a cabo en comprobantes contables, es decir, a través de sistemas informáticos, pero la ley sigue vigente, que es el Código de Comercio, y sigue exigiendo el libro diario de las empresas. Por lo tanto, los comprobantes, al generarse una contabilidad en una empresa a través de un comprobante, ya automáticamente también los sistemas generan el libro diario. Es decir, en realidad, en resumen, este es el libro de primera entrada. El segundo libro, que es de segunda entrada, considerado como el libro mayor, justamente es donde se hacen los pases del libro diario al libro mayor. Fíjense, al libro mayor. ¿Para qué? Para conocer un resumen, o sea, para proporcionarnos un dato o datos, por ejemplo, individualizados de las cuentas. Es decir, nos hace conocer el movimiento de cada cuenta. Cuánto de movimiento tuvo la cuenta caja, por ejemplo, cuánto ingresó al mes, cuánto ingresó a la semana, cuánto salió de caja el efectivo a la semana, al mes, al año, por decir un ejemplo. Y así obtenemos el libro mayor de todas las cuentas contables. El siguiente documento que se elabora justamente, que es un primer estado, un balance, en este caso un estado contable, y tiene una finalidad. Como su nombre dice, balance de comprobación de sumas y saldos. Su finalidad es comprobar las sumas y los saldos. En otras palabras, su finalidad de este balance es comprobar que si hasta acá, por ejemplo, desde aquí, desde el libro diario al libro mayor, la contabilidad se llevó a cabo adecuadamente, cumpliendo la famosa partida doble, por si acaso, partida doble, que consiste en igualar en todo momento, en cada transacción, así como hablamos en las ecuaciones patrimoniales. Si por decir en una transacción no aplicamos la igualdad, o sea, la partida doble, este balance nos va a ayudar a determinar justamente esa falla, ese error, es decir, que va a comprobar que no igualó las sumas y los saldos de cada cuenta. Perfecto. El siguiente libro justamente, el siguiente paso es elaborar, por ejemplo, en realidad podemos decir que esto, por ejemplo, ya se puede directamente elaborar lo que es los estados financieros del balance de sumas y saldos, es decir, porque en este estado contable ya nos proporcionan las cuentas tanto de activos, de ingresos, las cuentas de pasivos, patrimonio y gastos, ¿no es cierto? Ya nos proporcionan. Pero sin embargo, antes de emitir estos informes finales, que son los estados financieros, primeramente se debe hacer una serie de ajustes contables.
¿Y qué son los ajustes contables? Que también es un tema que lo vamos a ver más allá. Son ciertas correcciones, ciertos criterios técnicos que hay que aplicar. ¿Para qué? Para que antes de emitir los informes finales, ¿no es cierto?, esas correcciones y esos criterios técnicos que vamos a aplicar contribuyan a que los informes finales, ¿no es cierto?, estos llamados estados financieros, sean elaborados de manera confiable, de manera real, con datos serios, con datos actuales, con datos fidedignos, con datos sobre los cuales una empresa o los ejecutivos o los encargados de dirigir una empresa van a poder tomar decisiones, ¿no es cierto? Entonces, y estos ajustes se lo hace a través de una hojita de trabajo, que lo vamos a aprender también más allá. Y estos son los informes finales, los 5 estados financieros que debe elaborar una empresa. Entonces, hoy en día, las instituciones, las empresas privadas al menos, deben elaborar un primer estado financiero, que es el estado de resultados, el balance general, el estado de flujo de efectivo, el estado de evolución del patrimonio. Entonces, si recordamos un poquito el concepto de la contabilidad, fíjense, el concepto de la contabilidad dice que es el registro de las transacciones y operaciones que desarrolla una empresa para proporcionar información, y esta información nos sirve para la toma de decisiones. En otras palabras, para cumplir con este propósito de este concepto contable, es que debemos de seguir este proceso, es decir, este ciclo contable. Desde el balance de apertura, las transacciones que se generan, registrarlo en el libro diario, posteriormente en el libro mayor, generar un balance de sumas y saldos, elaborar o aplicar ciertos ajustes y por último emitir los informes finales a través de los estados financieros. Y a través de estos estados financieros es donde se va a tomar decisiones. Por lo que es importante también ver el textito, nos va a ayudar, fíjense, el mismo ciclo contable. Dice, por ejemplo, una empresa que aplicó este ciclo contable para llevar a cabo la contabilidad, por decir, emite sus estados financieros, que son los informes finales donde están los datos económicos y financieros de la empresa. Una vez que tenga estos datos, ¿no es cierto?, una vez que tenga, por decir, una empresa cierra sus actividades a una fecha dada, mayormente se lo hace a fin de gestión, que es al 31 de diciembre de cada año para empresas comerciales. Entonces, dice que a la gestión posterior inmediata puede reiniciar sus actividades y nuevamente va a aplicar este ciclo para el siguiente periodo. Ahora, este ciclo no siempre se va a dar cada año. Este proceso puede ser de acuerdo a la política de cada empresa, ¿no es cierto? Hay empresas que lo hacen gracias a la ayuda de los sistemas informáticos, se los realiza de manera más rápida, de manera más oportuna. Y en realidad, si usted fuera, por ejemplo, el propietario de un negocio que ha invertido cierto dinero en ese negocio, ¿a usted qué le gustaría? ¿Esperar los resultados a fin de año, o sea, cada año? ¿O sería mucho mejor tenerlo cada mes, por ejemplo? Entonces, obviamente que a menor tiempo será mucho mejor para saber en qué situación está mi inversión. Entonces, los sistemas informáticos nos pueden ayudar a determinar los ciclos contables de manera más oportuna y de manera más rápida, ¿no es cierto? Sin embargo, por ejemplo, como les decía, algo que es importante aclarar también, por ejemplo, algo que es importante es que cuando llevamos la contabilidad se lo puede llevar de dos maneras. Por ejemplo, de manera manual, que es la que se aplicaba antiguamente, y de manera computarizada, a través de sistemas informáticos. Entonces, de manera manual, obviamente, habría que hacer todo este proceso a mano, ¿me entienden? A mano. En cambio, de manera computarizada es muy distinto. Basta con ingresar los datos a este primer libro, que es el libro diario, y automáticamente se genera la información. Por ejemplo, un sistema contable, por ejemplo, lo tenemos acá, un sistema contable. Vamos a aprovechar el famoso JET, un sistemita contable. Por decir, voy a hacer un registro contable. Por ejemplo, voy a hacer un diario, un comprobante rapidito. Por ejemplo, al 31 de diciembre del 2015, y voy a indicar, por decir, que aquí hay un aporte adicional de dinero
o de efectivo en la cuenta corriente de la empresa, ¿no es cierto? Entonces voy a, por ejemplo, y en la cuenta corriente de la empresa, es decir, en un banco, ¿no? En la cuenta corriente del banco, no sé, cuenta corriente de la empresa, de un banco. Entonces, por decir, apareció un dueño y dijeron, vamos a aportar cierto dinero en una cuenta, por ejemplo, que va a estar en la cuenta del banco mercantil, y esto va a ser un aporte del socio, en este caso que sería su capital. Acuérdense, vamos a ver enseguida un reporte y supongamos que nos aportó esto, 155.690. Lo hagamos así, con números claros, y acuérdense del importe, 155.690, ¿no es cierto? 150.690, perfecto, listo. Fíjense, esto por ejemplo es un comprobante contable para que conozcan, para que tengan idea. Por ejemplo, estoy registrando una transacción a través del uso de cuentas que se debitan, se acreditan, que es un comprobante de diario, un comprobante contable, pero automáticamente me genera ya. Ahora, les decía, por ejemplo, basta con registrar en un sistema informático, basta con registrar en este libro la operación y automáticamente me va a generar el proceso que debe seguir. Es decir, automáticamente voy a tener mi libro mayor, mi balance de sumas y saldos, ajustes contables y los estados financieros. Y eso lo va a hacer en segundos, por ejemplo. Listo, ya está esta operación, entonces digo, perfecto, se procesó, listo. Entonces diré, por ejemplo, necesito en primera instancia, por decir, este primer libro, que es el libro mayor. Entonces ya lo tengo, el libro mayor. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Por ejemplo, irme acá y solamente dar vista previa, y aquí está lo que decía, aporte adicional de bolivianos 155.690 en la cuenta del banco mercantil. Entonces, ¿qué significa? Que ya cumplí, el sistema ya te genera este segundo libro. Veamos ahora el siguiente, el estado que se genera, por ejemplo. Veámoslo, a ver, por decir, lo cierro esto y diré estados financieros, balance de sumas y saldos, y diré quiero un balance al 31 de diciembre del 2015, por decir. Listo, y lo tengo ya, mi balancito, fíjense. Y la transacción que ingresé ha sido esta cuenta banco mercantil de 155.690, fíjense, y ya lo tengo. Entonces el sistema también ya me generó automáticamente el siguiente estado. Ahora necesito, por ejemplo, realizar estados o emitir los informes finales. También ya se me generan los estados financieros. Ahora, los ajustes son registros contables que también se hacen antes de emitir los estados financieros. Rapidito, vamos a hacer un ejemplo. Estados financieros. Necesito saber los estados financieros. 31 de diciembre del 2015, por decir. Necesito conocer el balance general. Un estado financiero. Tengo acá 4 estados financieros que me genera el sistema: el balance general, estado de resultados, flujo de efectivo, estado de evolución del patrimonio. Veamos solamente uno para ver qué es lo que hemos hecho. Y fíjense, si observan, acá está la cuenta banco que hemos ingresado por 155.690. En otras palabras, fíjense, en un sistema computarizado basta con ingresar la operación en este libro y me genera automáticamente libro mayor, balance de sumas y saldos, ajuste, bueno, en este caso estados financieros directamente, porque los ajustes también en el sistema se lo hace también en el libro diario, por si acaso, en el libro diario. Es decir, por ejemplo, supongamos que me equivoqué y no era el aporte de 155.690 y voy a hacer un ajuste. Por ejemplo, me equivoqué, voy a hacer un asiento de ajuste rapidito, para que conozcan. Por ejemplo, registro por error en aporte de socio, por decir, no era por ejemplo 155.000, entonces era 135.000, entonces tengo que descontar 20.000, por ejemplo. Entonces diré capital, por decir, y lo voy a poner aquí, banco, moneda nacional. ¿Cuánto les decía? Voy a descontar 20.000. Estoy haciendo un ajuste, por si acaso.
fíjense, 20.000 y listo, ya está mi comprobante. Salgo y observo, fíjense, directamente, una vez que he hecho el asiento de ajuste, que es en el libro diario, entonces me va a generar el libro mayor, balance de sumas y saldos y los estados financieros. Veamos el libro mayor y el balance de sumas y saldos, y ahí termina todo esto. Entonces veamos el libro mayor. El libro mayor, por ejemplo, la cuenta banco, le doy vista previa, fíjense, y aquí está, fíjense, con un solo ajuste, un solo asiento, he realizado el ajuste de los 20.000 y mi saldo ahora es 135.690. Veamos el estado financiero, por decir, y veamos el balance general. Como he hecho un ajuste, automáticamente me lo ha modificado mi cuenta banco. Ya no es 155.690, ahora es 135.690. Listo, entonces para no hablar más del sistemita, ahí terminamos. En otras palabras, este es el ciclo que se debe de seguir, tanto de manera, si es de manera manual, hay que seguir libro por libro, y para efectos académicos tenemos que conocer el proceso o el ciclo contable, y lo vamos a hacer de manera manual. Posteriormente, una vez que tenga base, ya lo van a aplicar a través de sistemas informáticos. Pero en resumen, la clave del éxito para que seamos buenos contadores es que sepamos ingresar buenos registros contables en este libro, que es el libro diario. Perfecto. Algo que es importante también hablar es que los estados financieros, los informes finales se emiten dentro de dos periodos que lo he denominado periodo fiscal. Es decir, ¿por qué periodo fiscal? Porque la ley lo establece y por lo tanto debe de emitirse cada año, dice la normativa. Por ejemplo, deben presentar, dice, los plazos de presentación de sus declaraciones juradas, ¿no es cierto? Debe ser siempre al cierre de gestión fiscal, y nos da un plazo de 120 días, por ejemplo, en esta normativa del decreto 24.051, y establece claramente que las empresas deben presentar sus informes finales, su estado financiero, por ejemplo, al 31 de marzo las empresas industriales petroleras, al 30 de junio las empresas gomeras, castañeras, agrícolas, ganaderas y agroindustriales, al 30 de septiembre las empresas mineras, y al 31 de diciembre están todas las empresas que no están en estos grupos, como empresas bancarias, de seguros, comerciales, de servicios y otras no contempladas. Entonces, fíjense, la normativa nos dice que debemos hacerlo cada año. Pero como les decía a un principio, si usted es dueño y socio de su dinero que ha invertido en este negocio, a usted le interesa que saber o conocer su información lo más antes posible, y por lo tanto en mi criterio se lo considera como un periodo contable, que este periodo contable puede ser diario, semanal, mensual, semestral, trimestral, anual. Es decir, que depende de la política de cada empresa. Entonces, fíjense, por último, para terminar, entonces a partir de ahora esto es lo que tenemos que aprender, este ciclo contable, ¿no es cierto? Al ejecutar posteriormente vamos a conocer en el siguiente tema el balance inicial, cómo se elabora, después el libro diario, el libro mayor, balance de sumas y saldos, ajustes correspondientes, y vamos a aprender a elaborar estos dos estados financieros básicos, que son el estado de resultados y balance general. Estado financiero que forma parte de esta propuesta de texto o de material que sirva para capacitar, como lo he denominado justamente, contabilidades para principiantes, ¿no es cierto? Y tiene que ser fácil, ¿sí? Entonces, hasta otra oportunidad y les espero en el siguiente video tutorial.